a terminar recogiendo los frutos de la semilla que hiciste brotar. Ahora bien, entonces la recuperación es una semilla que hay que hacer brotar. Ahora, yo pensando y analizando en esto, me pregunto, ¿cómo es que hacemos brotar la semilla? ¿Cómo vamos a hacer brotar la semilla? ¿Qué herramientas? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para que la semilla brote? Acompáñeme al libro de Job, capítulo 14, versículo 7, versículo muy conocido, pero ahí el Señor nos va a dar la guianza y la revelación para saber qué es lo que se hará brotar en este año. Dice la escritura, porque hay esperanza. Este año es un año de esperanza. Este año va a haber esperanza. Gloria a Dios. Este año Dios nos va a bendecir. Dios va a hacer que produzcamos, porque vamos a empezar con la esperanza. Hay una esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Mire qué tremendo lo que dice ahí en la escritura. No le van a hacer falta sus renuevos. Sus renuevos van a brotar. La recuperación es un renuevo. La recuperación, hermano, es un retoño. La recuperación es un brote espiritual. Entonces vemos aquí que dice que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera el tronco en el polvo, al olor, aquí está lo que hace brotar la semilla. Mire, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Entonces, analizando esto, me doy cuenta de algunas cosas bien interesantes. Primero, el renuevo, el retoño de la recuperación hay que hacerlo brotar porque es una semilla. Pero para hacerlo brotar, lo que necesitamos es el agua. Diga conmigo, el agua va a hacer brotar el renuevo. El agua va a hacer brotar la recuperación. El agua hará brotar, hermano, este año poderosamente en nuestra vida. Entonces no nos podemos apartar del agua. No nos podemos apartar de la palabra, de la escritura. Como usted muy bien sabe, en el libro de Efesios dice, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo, habiendo purificado a la novia con el lavamiento por el agua de la palabra. Entonces vemos que el agua es la palabra del Señor. Entonces lo que va a hacer que ese renuevo, que ese brote surja de la recuperación es la palabra. Usted que está prendido escuchando la palabra, usted va a tener el brote de la recuperación. Usted va a tener, hermano, esa bendición de poder ver cómo va a germinar esa palabra en su vida, cómo va a producir esa palabra y va a terminar dando fruto. Ahora, viendo esto, la palabra olor que aparece aquí me llamó la atención. Es la palabra reyak del hebreo 73:81. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es un olor de agua. Diga conmigo, el olor del agua. Al olor del agua brotará la recuperación. Al olor de la palabra, ni siquiera vas a estar tomándola, ni siquiera vas a estar acercándote. Cuando solo sientas el olor de la palabra, va a empezar una recuperación sobre tu vida, de tal manera, hermano amado, que vas a ver cómo vas a terminar dando fruto de lo que brotó al principio. Entonces vemos aquí que este olor es algo bien tremendo. Mire lo que significa la palabra olor. La palabra olor significa fragancia, olor, significa percibir, sí, significa perfumar. Yo no sé cuántos han sentido el olor del agua, pero en sí el agua no tiene olor. Pero el agua sí genera un olor de frescura. Por eso yo no sé cuántos han visto aquellos perfumes que venden, ¿verdad? Que se les llama aqua, porque el agua genera un olor de frescura.
Entonces Dios va a enviar sobre la iglesia la frescura del Espíritu para que te recuperes. Hay muchos que han estado cargados, han estado, hermano, sedientos. El sol les ha pegado en todo el 2020, pero en este 2021, cuando se nos proclama el año de la recuperación, el Señor dice: envíenle la fragancia del agua. ¿Y cuál es la fragancia del agua? Es un perfume de frescura. El perfume se habla de una unción, el perfume nos habla de una fragancia, de un matiz espiritual. Entonces Dios dice: envíenle a la iglesia una unción donde la palabra fresca fluya. Es bien importante que se levanten iglesias con palabra fresca, no palabra estancada, no palabra, hermano, añejada, no palabra, hermano, de gente que tiene rudimentos, hermano, religiosos antiguos, sino que una palabra fresca. Por eso la Biblia dice que el Señor va a derramar una unción fresca sobre su iglesia, y entonces va a derramar el agua que le va a dar la frescura a la iglesia. Ok, ahora acompáñeme, déjeme poner un poquito más de cimiento. Isaías capítulo 55 versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia. Aquí está hablando del agua. La lluvia es agua, es el agua que Dios envía desde los cielos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riegan la tierra. Dios va a regar tu tierra en este año para que brote la recuperación. Tal vez habías perdido cosechas, tal vez habías perdido, hermano, muchas cosas que tú sembraste. El sol de la prueba vino sobre tu tierra, pero el Señor dice: voy a enviar la lluvia, y esa lluvia va a regar la tierra para que pueda sembrar. Y cuando siembre, va a empezar a brotar la semilla, va a empezar a brotar la recuperación. Y la nieve, pero mire, como Dios envía la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca en este año de la recuperación. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo, dice el Señor, y logrado el propósito por el cual la envié. Este año, el 31 de diciembre del 2020, se nos dio una proclama, y la proclama fue recuperación. Se soltó esa palabra no va a regresar vacía a Dios. Esa palabra va a regresar a Dios con fruto, va a regresar cumpliendo el propósito por el cual Dios la envió sobre su casa, sobre su iglesia. Entonces esa palabra se va a cumplir. Diga conmigo: en mí se va a cumplir esa palabra. No se dejará de cumplir, porque Dios envió su palabra, y es como el agua que riega, que hace brotar, que hace germinar, y va a regresar a Dios no vacía. Ok, entonces aquí hay un principio, y el principio es: donde hay agua, hay brotes. Donde hay agua, hay producción. Donde hay agua, hay fructificación. Por eso el Edén estaba rodeado con 4 ríos de Dios, porque Edén era un lugar de fruto, era un lugar de producción, un lugar donde se brotaba. Entonces tenía que haber agua ahí. Entonces hay un principio del agua. Hay un principio, hermano, que nosotros tenemos que discernir a través de la palabra, que es el agua. Vemos en la Biblia que el agua es la palabra, pero ¿qué hace? ¿Qué provoca? Porque también la palabra es fuego, también la palabra es martillo, también la palabra es pan, también la palabra es leche, también la palabra es, hermano, podemos ver una multiforme faceta de la palabra, pero ¿qué hace la palabra agua? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces este año Dios va a enviar su agua. En el nombre de Jesús está enviando su agua el Señor sobre ti.
y va a ser brotes, el brote de la recuperación. Ok, entonces le quiero hablar de un tema que le titulé la genética del agua. Porque es el agua la que va a hacer que su pueblo tenga el brote de la recuperación. Es el agua. Ok, entonces, antes de continuar con lo que quiero trasladarle aquí, en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 1 y 2, pero más en el capítulo 1, en el libro de Génesis podemos ver que aparece la genética del agua. El agua tiene una genética. El agua, hermano, eso es bien tremendo, porque el agua, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la Biblia no aparece ningún versículo que diga y Dios creó el agua. Usted puede ver desde Génesis en adelante donde dice que Dios creó el agua. No estoy diciendo que Dios no lo haya hecho, aclaro, solo le estoy diciendo dónde dice. Porque si nos damos cuenta, Génesis 1:1 dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿en qué momento? Y de ahí dice en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces mi pregunta aquí es: ¿dónde se creó el agua? ¿En qué momento se hizo el agua? Porque vemos en Génesis 1 que dice que los cielos y la tierra se crearon. Pero ¿en qué momento crearon el agua? ¿En qué momento formaron el agua? ¿Por qué en la Biblia no aparece el registro de dónde está el agua? Y entonces yo empiezo a pensar y empiezo a decir varias cosas que podríamos decirlo como una propuesta para explicar el origen del agua. Por ejemplo, podemos decir que la tierra, tanto la tierra y los cielos están compuestos por agua. Y entonces en ese momento se inició el agua. Pero ¿no será, hermano, que el agua va más allá? ¿No será? Solo me estoy echando una pensada, no es doctrina, no tengo cómo sentar esto. Lo tengo que estudiar un poco más para decirlo. Pero ¿no será que el agua, hermano, proviene de un tiempo anterior? ¿No será que el origen del agua, óigame, con oídos circuncidados, fue una de las primeras cosas que Dios creó? Se dicen algunos científicos que donde hay agua hay vida, y donde no hay agua no hay vida. Entonces puede haber tierra, puede haber cielo, pero si no hay agua no hay vida. Por eso en Marte no hay vida, porque no hay agua. Pero aquí hay agua, en esta tierra. Entonces el agua define la vida. Eso va más allá, es un misterio de Dios. Ahora, el agua tiene una genética. ¿Y cuál es la genética? La genética es un origen. La genética es el principio. La genética es el ADN. La genética, hermano, es lo que tenemos que recuperar en este año de la recuperación. Dice la Biblia en Jeremías 6:16: volveos a las sendas eternas. En otras versiones dice: vuélvanse a las sendas antiguas. Entonces tenemos que recuperar el origen. ¿Cuál es el origen de la genética del agua? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la genética? Por eso hay un libro de Génesis que nos habla del origen de todas las cosas. Entonces yo considero que en Génesis 1 aparece la genética del agua. Y si no estoy mal, en Génesis capítulo 1 aparece la palabra agua como 7 veces. 7 veces en el capítulo 1 de Génesis. Ahora, solo vamos a hablar de Génesis 1 y vamos a ver cada vez que aparecía la palabra agua ahí, y nos va a revelar la genética del agua. Ok, acompáñeme a Génesis capítulo 1 versículo 2. Es la primer mención de la palabra agua. Por cierto, en el idioma hebreo
La palabra agua es la palabra hebrea majim, termina con M, majim, diga conmigo majim. Usted ha sido enseñado que toda palabra que termina con M o con YM o IM es una palabra plural en el hebreo. Resulta ser que la palabra agua es una palabra plural. Por eso en la mente hebrea, los hebreos creían que no existía el singular de las aguas. Por eso ellos les dicen aguas, no le dicen aguas, sino aguas, las aguas. Es decir, que hay un tipo, hay diferentes tipos de agua. Es una dimensión que tiene el agua. Ahora, Génesis 1:2 dice la escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía. Mire qué tremendo lo que dice aquí. Y las tinieblas, la primera vez que aparecen las tinieblas en la Biblia. Es decir, que las tinieblas ya existían. Eso es lo que yo le digo, hermano, eso es lo que yo le digo. ¿En qué momento se creó? Había una eternidad pasada antes de la creación de la tierra, donde ya existía el agua, donde ya estaban las tinieblas. Entonces dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la primera vez que aparece la palabra agua en el Génesis es en este versículo. Ahora, expliquemos un poquito más esto. Me llama la atención esto. Mire, se lo voy a poner aquí. Dice la faz del abismo, y aquí dice la faz de las aguas, dando a entender que esto es uno solo, es lo mismo. Entonces, la faz del abismo, la faz de las aguas. Es decir, que el abismo está cubierto por agua. Entonces hay aguas en el abismo. Hay un tipo, ese es el origen del agua, el ADN, la genética del agua. Ahora, cuando vemos la palabra abismo es la palabra hebrea 84:15, que es la palabra tejón, que significa aguas subterráneas. Esto ya me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque entre la genética del agua, de la palabra de Dios, Dios provoca que el agua esté en el abismo. Dios provoca que el agua esté subterránea con un propósito. Y entonces vemos aquí empezamos a explicar cuál es la genética del agua, cuál es el ADN del agua en el libro del Génesis. Y entonces logro ver, en primer lugar, que el agua tiene una genética de cárcel para las tinieblas. Esa es su genética. Por eso Dios creó el agua con el fin de que el agua sea una cárcel para las tinieblas. Es decir, que donde hay agua va a haber cárcel para las tinieblas. Es decir, que donde hay agua, las tinieblas no van a prevalecer. Es decir, que donde hay agua, las tinieblas van a retroceder. Es decir, que donde hay agua, las tinieblas, el reino de las tinieblas, que Jehová lo reprenda, va a ser repelado por el agua. Entonces yo le vengo a dar en esta noche, en esta tarde, una unción sobre usted. Que descienda la unción del agua sobre su vida, sobre la iglesia, sobre Dios de paz, sobre Peniel, sobre los hermanos que me están viendo. Que venga el agua del Señor, que sí va a hacer brotar la recuperación, pero también va a meter en la cárcel todo espíritu inmundo, todo espíritu negativo, todo espíritu contrario, y todo espíritu de mover de las tinieblas va a ser encarcelado por el poder del agua del Señor. Porque el origen, el ADN del agua es que es una cárcel para las tinieblas. Mire, hermano, esto es tremendo. Por eso cuando está la palabra, cuando hay una palabra con una unción fresca, cuando hay una palabra, hermano, con agua espiritual, el diablo tiene que huir. No va a soportar, porque ellos saben que el agua es una cárcel.
Quiero poner un poquito más de cimiento de lo que estoy diciendo. Job 26:5 dice: las sombras. Hermano, este versículo es tremendo. Mire lo que dice acá: las sombras tiemblan bajo las aguas. Ok, es que esta versión, hermano, a veces me caen mal las versiones. ¿Sabe por qué? Porque tratan de adornar lo más bonito posible. Tratan de adornar lo más bonito posible la palabra. Pero mire, esto es bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque resulta ser que la palabra sombras acá es una palabra hebrea que viene del numeral 7496. Aquí se lo voy a poner para que usted lo mire. 7496 del hebreo, que es la palabra Rafa. Esta palabra sombras significa, mire qué tremendo esto, hermano, significa fantasma de muerto. Usted lo puede estudiar, usted lo puede ver ahí en la escritura. Entonces, cuando dice aquí, y las sombras tiemblan bajo las aguas, en el original lo que está diciendo es: y los espíritus de los muertos tienen que temblar bajo el poder de las aguas. Hermano, yo no sé si usted me entiende lo que le digo, pero hay gente que se levanta contra el pueblo de Dios. Hay gente que se levanta contra ministros. Hay gente que no escatima su vida y se pone a hacer trabajos. Hay gente bruja, hechicera, agorera, que se levanta a trabajar e invoca espíritus de muertos. Y entonces dice: perdóneme lo que le estoy diciendo. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero lo estoy diciendo. Puede ser que haya alguien que diga: vamos, que Jehová reprenda eso. Pero puede ser que haya alguien que diga: le voy a enviar un espíritu de muerte. Voy a enviar un espíritu de un muerto al pastor, para que no se levante, para que solo viva enfermo, para que esté debilitado. Y entonces utilizan las armas de las tinieblas. Pero lo que no saben es que nosotros también tenemos un arma. Y el arma que tenemos es el agua, que tiene una genética de cárcel. Y aquí lo que vemos es que las tinieblas, que las sombras, que los espíritus que nos quieran mandar para afectarnos, tienen que temblar. Diga conmigo: van a temblar. Yo vengo profetizando en esta hora, a través de la palabra que estoy enseñando, que estas fuerzas negativas van a empezar a temblar y se van a tener que someter a las aguas. Porque el agua tiene una genética de cárcel. Yo no sé, puede ser que haya alguien que esté enfermo y que no esté enfermo por su genética, que no esté enfermo porque sí se cuida. Puede ser que esa persona esté enfermo no porque haya adquirido COVID, o puede ser que esa persona y la única razón que hay es un espíritu de enfermedad que le enviaron. Pero lo que hace el agua es repeler, porque la palabra, el agua fresca, encarcela las tinieblas. Lucas 8:30, mire, voy a fortalecer un poquito más este punto. Lucas 8:30 dice: entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Se recuerda hoy en la mañana? ¿Se recuerda la batalla que tuvo Jacob? ¿Qué le dijo el ángel a Jacob? ¿Cómo te llamas? Y entonces Jacob no le dijo: me llamo Legión, como sino que Jacob, lo que tenía, hermano, Jacob era un problema de actitudes. Lo que tenía Jacob no era que estuviera endemoniado, enchamucado, sino que lo que tenía, como decía el pastor en la mañana, eran mañas. Era de él. Así como muchos, ¿verdad? Que lo que tenemos no es ningún demonio, ningún espíritu, sino que son mañas.
Pero lo que el gadareno tenía no eran mañas. Lo que el gadareno tenía era una posesión de demonios. Mire qué diferente. Entonces Dios se topa con el gadareno y le dice Dios, Jesús le dice al gadareno, óigame bien, al gadareno le dice: ¿cómo te llamas? Y el que respondió fue la legión, no fue el gadareno. Como que lo que hace estos espíritus negativos es robarle la identidad. Robarle la identidad al cristiano, al hijo de Dios. Entonces empieza a cambiar su identidad. Yo me recuerdo que creo que ayer allá en Judá Teculután estaba hablando el pastor Oscar acerca de recuperando la identidad, y es cierto, porque a muchos nos robaron la identidad y al gadareno le habían robado su identidad. El gadareno, hermano, cuando hablamos de alguien que era de Gad, el gadareno era de la tribu de Gad, y la tribu de Gad significa tropa. Mire qué tremendo. El nombre Gad significa tropa. Entonces el gadareno era un hombre que pertenecía a las tropas de Dios. Pero ¿quién lo llegó a afectar al gadareno? Una potestad que se llamaba legión. También era una tropa de las tinieblas. Si no estoy mal, hermano, las tropas la tropa, según los estudios, consta de 100. Cada 100 soldados hay un centurión. Por eso se le llama centurión, porque es un líder de 100. Entonces gadareno pertenecía a una tropa. Era un centurión espiritual, por decirlo así. Y entonces el diablo dijo: la identidad de gadareno es una identidad de guerrero. Yo no sé si usted ha leído el libro de Crónicas, tal vez me lo pueden buscar, donde dice que los valientes, los soldados de Gad, dice que parecían gacelas y que tenían rostro de leones y que corrían como las águilas. Los de Gad, los guerreros de Gad no eran cualquier guerrero, eran guerreros tremendos. Entonces el diablo dijo: este tiene una genética guerrera, este tiene en su sangre la batalla, este tiene en su sangre la guerra, este es parte de la tropa de Dios. Primera de Crónicas 12:8. Usted puede ver ahí quiénes eran los guerreros de la tribu de Gad, y el gadareno era de la tribu de Gad. Entonces tenía en su genética, hermano, el ser un guerrero. Tenía en su genética, hermano, pelear batallas, ganarlas. Era un guerrero de Dios. Entonces el diablo ya lo había visto, y entonces dice: le vamos a enviar a alguien de su mismo calibre, porque Gad significa tropa, y tropa es un sustantivo colectivo, y la palabra legión también es un sustantivo colectivo. Entonces hubo una batalla, pero lo que no sabía la legión es que iba a llegar alguien que pesaba más que cualquier legión, que era el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo se topa con el gadareno y le dice: ¿cómo te llamas? Y le responde: legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Ahora sí, los demonios le rogaban que no les ordenase irse ¿a dónde? Al abismo. ¿Por qué? Porque el abismo son aguas subterráneas y los demonios le huyen al agua. ¿No será que porque no le gusta bañarse, hermano, tiene un demonio ahí escondido? Porque a los demonios no les gusta el agua. No estoy diciendo que así sea, pero a los demonios no les gusta el agua. Entonces vemos aquí que le dijeron: Señor, envíanos a los cerdos, porque el abismo es una cárcel de agua. No podemos salir. Si media vez entremos en el abismo, no podemos salir de ahí. Apocalipsis 21, para reforzar un poquito más. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Qué significa abismo según lo que vimos en Génesis?
aguas subterráneas. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, aguas subterráneas, y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos aquí que el abismo son aguas subterráneas que encarcelan. Entonces cuando hay palabra, hermano, por eso no se aparte de la palabra, no se aparte de los ministros que son fuente de palabra, de agua. Porque lo que hace el agua es encarcelar las tinieblas. Es parte de su genética. Otro versículo más, Mateo 12:43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Ahí está. Anda por ¿dónde? Lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué no anda donde hay agua? Porque los espíritus inmundos saben que el agua es una cárcel. Cuando hay agua en la casa, entiéndase que cuando estoy hablando del agua es la palabra. Cuando hay palabra en una casa, palabra genuina, cuando se cumple, cuando se recibe la palabra que se desata en esa casa, no hay demonios ni espíritus que puedan soportar estar ahí, porque ellos andan buscando lugares áridos. Pero ¿no será que tu corazón está árido y por eso, hermano, está siendo fastidiado por este tipo de espíritus negativos? Y necesitas agua, necesitas que Dios hable a tu corazón, necesitas que Dios ministre, que te dé palabra a tu vida, a tu corazón, para que todo espíritu salga, huya. No necesitamos hacer mucho escándalo para ser libres. Sin embargo, hay liberaciones fuertes que se dan. Y Dios va a enviar la palabra agua para encarcelar todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno y todo espíritu de enfermedad que se levante contra su pueblo. Este año es un año de liberación para la iglesia. En el año de la recuperación, Dios va a recuperar a su pueblo, pero lo va a liberar. Lo va a liberar. Miremos otro punto acá. Génesis 1:2. Otra vez. ¿Qué otra genética tiene el agua? Porque es una dimensión. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz de la tierra estaban sobre la faz del abismo. Pero mire aquí, esto es hermoso. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿En dónde se mueve el Espíritu? En las aguas. Entonces vemos aquí, ¿por qué los demonios no soportan el agua? Porque el agua contiene una presencia divina, que es la presencia del Espíritu. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿por qué bautismo en agua? ¿Por qué bautismo en agua? ¿Por qué agua? ¿Por qué hay que utilizar el agua en el bautismo? Es lo más importante, lo primero más importante de un creyente. Si usted no está bautizado en agua, le urge llevar todos los espíritus que carga a la cárcel, porque ahí va a ser sepultado todo espíritu negativo en el bautismo. Le urge ir a las aguas. Entonces vemos por qué. Porque el enemigo, las tinieblas no soportan el agua, porque ahí es donde se mueve el espíritu. Entonces, otra parte de la genética del agua es que en la genética del agua, la presencia del Espíritu de Dios se mueve. Queremos que el Espíritu se mueva, tiene que haber agua, tiene que haber fluir, tiene que haber ríos. Yo no sé si usted ha tenido sueños donde sueña un río limpio, blanco. Es el fluir del Espíritu, el agua. Las corrientes, no es un agua estancada, sino que son corrientes. Mire lo que dice Isaías 44:3.
Porque yo derramaré aguas. Voy a derramar aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Pero ahora ya no dice aguas, sino que ahora dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación, dice el Señor, sobre tus hijos, sobre los tuyos, sobre tus nietos, sobre tus generaciones futuras. Tal vez andan desviados, pero la promesa que Dios te da es que voy a derramar mi espíritu sobre tus generaciones. Y lo que va a hacer el espíritu es que va a traer a los tuyos. Aquellos que no querían nada van a ser traídos. Te vas a sorprender cómo Dios los va a usar, cómo Dios los va, hermano, levantar. Pero primero Dios los va a traer con el agua del Espíritu. Y lo que hace el agua del Espíritu es limpiar toda inmundicia y toda suciedad. Por eso la Biblia, cuando se refiere en el hebreo, la palabra aguas es en plural. Es la palabra mayim. No es agua, sino que es aguas, dando a entender que a Dios no se le acaba el agua para limpiarnos. A Dios no se le va a terminar el agua para lavarnos. Por eso el Señor Jesucristo digan: vengan a mí, yo les voy a dar de beber. Yo soy el agua de vida, dijo el Señor, porque el agua limpia. Nadie puede limpiarse sin agua. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus generaciones, sobre tu generación. Pero mire, y mi bendición sobre tus brotes. Y ya vimos que la recuperación es un renuevo, es un brote. Dios mío. Ok, entonces ya vamos acá. Hagamos un resumen. Primero, en la genética del agua está que es una cárcel para las tinieblas. Número 2, el agua es un lugar donde se mueve el espíritu. Pero miren, número 3, voy rápido ya. Génesis 1:6 dice la escritura: luego dijo Dios, a la gran, me deleito en esto: haya expansión. Así te dice el Señor: haya expansión. Va a haber expansión. Yo no sé por qué estoy hablando esto hoy, pero el Señor dice: Dios de paz, vas a ver una expansión tremenda. Peniel, yo estoy aquí en esta iglesia y aunque no hayan hermanos, yo vengo profetizando que aquí esta congregación va a haber expansión. Yo vengo profetizando expansión, expansión, expansión. Va a crecer esta iglesia, va a crecer, van a venir. Cuando se abre esa puerta, no va a haber servicio que quede vacío. Vamos a tener que hacer mucho servicio porque va a haber expansión. ¿Y por qué va a haber expansión? Porque hay agua. Mire la genética del agua. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Entonces vemos aquí, hermano amado, que lo que hace el agua es que trae expansión. Su genética, la genética del agua trae expansión. Donde hay agua, eso va a crecer. Donde hay agua, eso se va a expandir. Donde hay agua, hermano, eso va a producir. Donde hay agua, no importa que haya un sol como el de Teculután, ahí va a haber un lugar fresco. Ahí van a haber brote. Ahí va a haber agua. Ahí va a haber fruto. Ahí va a haber producción. Se levante quien se levante, hable quien hable. A Dios le plació levantar una fuente, y esa fuente se llama Dios de paz. Esa fuente, ahí va a brotar el agua y va a haber expansión. Va a haber expansión en Usumatlán. Va a haber expansión en Usumatlán, dice el Señor. Usumatlán crecerá, va a crecer, se va a expandir. Allá en Zacapa va a haber expansión. Va a haber expansión en el Jícaro. Va a haber expansión allá en Carchá. Va a haber expansión allá en San Marcos. Va a haber expansión en donde están los siervos ahí ejerciendo el ministerio. Habrá expansión porque hay agua. Por eso, siervo que me estás viendo, nunca le he hablado a los siervos que cubre el pastor:
Pero ahora yo les digo, tal vez no me están viendo todos, pero me van a ver. Hermano Oscar, hermano David, hermana Olguita, hermano Gildardo, juntamente con la hermana Olga, y todos los que cubre el pastor allá. Yo creo que es hermano Otto, allá en San Marcos, hermano Yalibat. No se separen de la fuente. ¿Por qué? Porque el que está pegado a la fuente tiene agua. Ahí no significa perdóneme, con todo respeto. Y primero Dios, aquí ya se van a empezar a mandar. Se van a empezar a lanzar siervos aquí en Peniel. Pero aquí no se trata de que nosotros vamos a llevar de nuestra propia agua. No, no, no. Usted tiene que ir a su fuente, a donde lo enviaron. Ahí tiene que ir a traer agua. El Señor, hermano, yo no sé, hay una unción profética bien tremenda. Incluso estoy viendo a estos siervos con cántaros en sus hombros. Los estoy viendo con cántaros. ¿Por qué? Porque tienen que ir a la fuente. Así como Pastor Willy viene a la fuente aquí a San Lucas, así como nosotros vamos a la fuente allá a San Lucas, y el profeta va a la fuente de zona 5 del apóstol Sergio, así ustedes tienen que ir. Ustedes tienen su cántaro, yo tengo mi cántaro, ustedes tienen su cántaro, pero depende qué cántaro sea más grande. Porque si no aguantas, hermano, con una vasijita aquí, ay, es que ya no aguanto esta vasijita. No te van a dar el cántaro. ¿Y dónde se pone el cántaro? En el hombro. Hay que ser responsables de la palabra que recibimos. Entonces yo estaba viendo hace un ratito a estos siervos con cántaros. Y cuando lleven el agua, porque es un agua tremenda la que van a recibir allá en Teculután, van a ver cómo habrá expansión. Cuando los hermanos de Peniel van a traer sus cántaros aquí en Peniel y los lleven a sus casas, a sus hogares, a sus negocios, van a ver expansión. Van a ver expansión en lo que hagan. Van a ver expansión en lo que emprendan. Van a decir: el domingo me profetizaron esto y a la semana ya se está cumpliendo lo que me dijeron. ¿Por qué? Porque se llevó la palabra agua, que trae expansión, que trae multiplicación, que trae crecimiento, que trae producción. Entonces hay expansión en medio de las aguas. Y sepárense las aguas de las aguas. Ok. La genética del agua trae expansión. Vamos, miremos otro. Génesis 1:7 dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Pero mire, hermano, qué tremendo. Aquí podemos ver tal vez el origen del agua, donde Dios la creó. Y dice: y llamó Dios a la expansión. ¿De qué está hecha la expansión? Según lo que vemos, del agua. Y aquí, ¿cómo le ponen a la expansión del agua? Cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces yo quiero ver dos cosas aquí. Primero, dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Las aguas que están debajo de la expansión es las aguas de la tierra. Y hay aguas que están sobre la expansión, que son las aguas que están en el cielo. Entonces hay aguas en el cielo. Entre la genética del agua está que hay agua en el cielo. El agua flota. Esa es su genética. También el agua flota. Eso usted lo sabe. Desde la primaria sabe usted que el agua flota. Yo no sé cuántos sabían que el agua flota. Pero el agua se convierte, así como se vuelve sólida, también se vuelve gaseosa. Y entonces cuando el agua se vuelve gaseosa, se evapora el agua, flota, sube el agua y entonces se vuelven nubes. ¿Cuál es el agua de los cielos? Las nubes. Y cuando ya están maduras las nubes, hay una precipitación de agua y se convierte en lluvia. Es el ciclo del agua, usted lo sabe. Ahora, apliquémoslo a lo espiritual.
Esas aguas, esa agua que flota, que se evapora, lo que hace es armar una atmósfera. Lo que hace es hacer una atmósfera. Entonces, cuando vemos aquí que el agua está en los cielos, esa agua que se evapora en su genética trae crear atmósferas. Dios va a crear atmósferas de agua. Hermanos, yo aquí en Peniel quiero que haya una atmósfera de agua. ¿Y qué es lo que hace la atmósfera de agua? Que todo lo que está dentro de la atmósfera disfruta la palabra, se come la palabra, se deleita en la palabra, quiere más, anhela más, escudriña más. El pastor lleva un rema y entonces el pastor da el rema y entonces las ovejas quieren más, quiero más, quiero más, quiero más. Gloria a Dios. Entonces hay una atmósfera de agua. ¿Sabe cómo puedo ver? Esto es bien tremendo y bien interesante. ¿Sabe cómo puedo ver yo que hay una atmósfera de agua en una iglesia? Que hay agua en el ambiente espiritual. Es que cuando se predica, la gente no se aburre. La gente quiere más porque hay atmósferas, se crearon atmósferas. Hay atmósferas, se pierde el tiempo. Miremos otro, con este termino. Génesis 1:20 dice: dijo Dios, esto es tremendo, termino con esto. No con este versículo, sino con este punto termino. Produzca las aguas. ¿Qué va a producir el agua? Seres vivientes, hermano. Que el agua produzca seres vivientes. Dijo Dios: produzca el agua seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Pero esto me golpeó mucho, donde dice produzca las aguas seres vivientes. Es decir, que donde hay agua, hermano, van a haber seres vivientes. No seres vivos, seres vivientes. Y ahí se va a cumplir lo de 1 Tesalonicenses 4:17, si no estoy mal, donde dice que el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, a los vivientes que estén serán arrebatados juntamente con los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Entonces vemos que para llegar a ser vivientes necesitamos nacer del agua. Por eso Juan capítulo 3, versículo 3 al 6 dice: el que no nace del agua y del espíritu, el que no nace del agua no puede entrar en el reino. Es decir, que para nacer tenemos que nacer del agua, nacer de nuevo. Ya no nacemos como seres vivos, sino como seres vivientes. Pero aquí me genera una duda a mí. Cuando usted mira Génesis 3:20, no sé si me lo pueden poner ahí en las plataformas para que los hermanos lo lean, no lo puse en la presentación. Génesis capítulo 3 versículo 20 dice que Adán y el hombre le puso por nombre a Eva, mujer. A su mujer le puso Eva porque ella era madre de los vivientes. Ok, quiero detenerme acá. Cuando Adán le pone a Eva, a su mujer Eva, no había engendrado ni a Abel ni a Caín. No había engendrado ni a Caín ni a Abel, ni mucho menos a Set. Pero ¿por qué Adán le pone a Eva, madre de los vivientes eres, si ni siquiera había tenido hijos? Apenas saliendo del huerto estaban. ¿Por qué le puso madre de los vivientes? ¿No será que en el huerto ya habían hijos? Y que los hijos dentro del huerto son vivientes. Ok, mire lo que le estoy diciendo. Es decir, los hijos fuera del huerto son seres vivos.
Los hijos dentro del huerto son seres vivientes. Entonces, para que la iglesia engendre y conciba hijos vivientes, tiene que recuperar el huerto. Ahí hay un tema. Tiene que recuperar el huerto, porque dentro del huerto nacen los vivientes. Entonces dice: y dijo Dios, produzcanse las aguas, seres vivientes, es decir, hijos del huerto, hijos donde hay frutos, hijos donde se mueve mi presencia, hijos del lugar santísimo. Porque yo ya le expliqué que el lugar santísimo, el huerto, es figura del lugar santísimo. Podemos ponerlo acá, así rapidito. Esta es la tierra, es el atrio. De ahí está Edén, que es el lugar santo. Y de ahí está el huerto, que es el lugar santísimo. Entonces, los hijos dentro del huerto son hijos del lugar santísimo, son vivientes. Entonces, un viviente no nace en el atrio, no nace en el lugar santo, nace en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que lo hace? Las aguas. Entonces, en la genética del agua está que produce vida zoe, vida viviente. Déjenme terminar con este versículo. Ahora sí, con este versículo. Juan 7:37. No sé si me puedes ayudar, Luis, con el piano. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de agua viviente, de agua zoe. El agua genera vida viviente. Entonces vemos que aquí, la genética del agua, ahí podemos ver los puntos. Número 1, es cárcel para las tinieblas. No sé si los hermanos están viendo eso. Número 2, en su genética se mueve la presencia del Espíritu. Número 3, en su genética hay expansión. Número 4, produce atmósferas porque se evapora en el cielo. Y número 5, su genética es ser agua viviente. Mire, todo el que tiene la palabra agua, mire lo que tiene. Esa es la genética. Y según Isaías, qué tremendo eso. Según Isaías 58, vemos, hermano, que el agua hace brotar la recuperación. Yo quiero hacer una palabra de oración. No necesito ministrar mucho, porque yo pienso que hoy en la mañana nos ministraron la enseñanza, la prédica, la profecía. En medio de la enseñanza también nos habló. Solo quiero orar, pero lo que quiero es ministrar solo lo que vi. Hombres con cántaro. Ay, hermano. Y yo sé, tal vez en Peniel somos un poquito más percataditos, pero si agarran el rema, háganlo. Allá en Donde Paz, yo sé que ni siquiera les digo una cosa y ya están haciendo el acto profético. Pero vamos a hacer un acto profético. ¿Sabe qué? Váyase a traer, yo no sé si va a traer una taza, no sé si va a traer no sé si tiene una vasijita ahí o una palangana, yo no sé, pero échele agua y tráigala. No estoy orando por agua bendita, ni siquiera le estoy diciendo que va a consagrar esa agua, sino que lo que le estoy diciendo es que va a hacer ese acto profético, porque no lo puedo hacer presencialmente.
Y cuando usted tenga, yo voy a profetizar que usted va a recibir esta agua. Traiga, yo no sé qué va a traer. Hasta yo estoy viendo algunos locos que hasta se van a echar un vaso de agua. Pero hágalo profético. Hágalo profético. Si el pastor, hermanos, les ha dado vino, si el pastor les ha regado, ¿cómo no agua? Así que hagámoslo. Traiga el agua. Traiga el agua. Tal vez me traen agua. En el nombre de Jesús, así como un acto profético. Cuando ya estén listos, me ponen ya. Cuando ya tengan el agua ahí, ponen ya, 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 ya. Oh, kanama prandas to terebe shikiribabas to terebe que terebe sendarabakanda. Ibrasanda lava kataraba sherebe kiribas to terebe kenda. Esto era lo que el Señor quería hacer hoy. Esto no estuvo planificado. Esto no lo planificó el hombre. Hoy en la mañana me llamó el pastor a decirme que le entrara hoy. Esto no estaba planificado. Esto lo planificó Dios. Y un 31 de enero, cerrando el primer mes, es decir, este mes, hermano, escúcheme bien con atención y crea lo que le estoy diciendo, porque el Señor no le estoy diciendo así dice el Señor, pero estoy profetizando de hace qué ratos. Tal vez mi modo de profecía es diferente. No le estoy diciendo así dice el Señor, pero le estoy profetizando de hace qué ratos. Y lo que le estoy diciendo es que este 31 de enero se cerró como un sello. Ya le diste tu primicia al Señor de recuperación en este mes de enero. En este mes de enero lo que hiciste es: Señor, me vuelvo a ti. Tú que dijiste en este enero, me voy a conectar, voy a volver al Señor, voy a recuperarle a Dios lo que es de Él primero. Entonces el Señor ahorita ya cerró, selló eso. Y a partir de mañana, Él va a empezar a recuperar lo que te pertenece a ti, por cuanto tú en este enero le entregaste lo que era de Dios. ¿Cuántos ya tienen el agua? Hay una atmósfera profética. Oh, brasanda, braco, tosto, kendo, prosto, keto, ribiriaba, shetere, breves, tocándose. Y bracairo, proto, kendo, soto, robo, coro, brochere, bequiri, bebaba, sotaraba, canda. Y bricanda, brando, seto, roto, rosto, kendo, proto, kendo, rama, canda, braira, lava, sanda, la, caraba, su caraba. Y caraba, babaso, keto, robo, shetere, bequere, be. Y carabababazo y para la y lo. Ya están listos, ya están listos. Esto es profético. Esto es profético. Hermano David, hermano Jorge Hernández, aquí en Peniel, hermanos que me están viendo, hermana Silvia, hermano Misael, esta semana, hermano Estuardo, hermana Dinora, hermana Élida, reciban. Hermanos allá en Teculután, yo no sé cuántos ya están listos, pero en el nombre de Jesús, proféticamente, en esta hora, levante el agua, levante el agua. Esta agua va a hacer brotar tu recuperación. Te vas a recuperar del daño que te hicieron. Te vas a recuperar de las heridas que te hicieron. Te vas a recuperar de lo que hablaron mal de ti. Te vas a recuperar de la enfermedad que tenías. Te vas a recuperar de tu fuerza. Vas a recuperar tu gozo. Vas a recuperar tu alegría. Por cuanto le recuperaste a Dios primero, ahora Dios a partir de mañana te recupera. Por eso Dios hoy derrama el agua. Por eso en la mañana nos hablaron del rayar el alba, es decir, empezó el amanecer. Mañana, hermano, mañana empieza tu amanecer. Y por eso el Señor ahorita está regando la tierra, porque va a empezar a brotar tu recuperación. Así que en el nombre de Jesús, yo vengo lanzando la palabra en base a lo enseñado. Hacemos este acto profético, no creyendo en palabra de hombre, sino
sino creyendo en la inspiración profética del Espíritu. Yo sé que el espíritu de la profecía está fluyendo en cada casa. Yo sé que el espíritu de la profecía se está moviendo. Yo sé que el espíritu de la profecía está inspirando aún en sus casas. En el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Cristo, vengo profetizando en Peniel, vengo profetizando en Dios de paz. En el nombre de Jesús, que se derrama el agua, que se derrama el agua, se derrama el agua, se derrama el agua, se derrama el agua. Y viene tu recuperación, viene tu recuperación, viene tu recuperación. Si tú puedes, empieza a derramar el agua sobre tus hijos, sobre los que tienes en tu casa. Solo derrama el agua, profetizando que ellos son brotes, profetizando que ellos son la planta que brotará de Dios. Derrama el agua en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y carababay. Hola baba soquendo la babrasto que torriquiri baba sherebekendo. Se hacen atmósferas de agua. Se hacen atmósferas de agua. Si tú crees, bebe el agua. Bebe el agua. Riega el agua. Yo no sé qué es lo que el Espíritu te va a poner. Solo deja que el Espíritu fluya. Solo deja que el Espíritu se mueva. Y tú vas a sentir qué hacer con esa agua. Pero es un acto profético. Empieza a fluir, hermano. Empieza a fluir. Se abre el cielo. Se abre el cielo. Abre las fuentes del cielo. Abre las puertas del cielo. Abre las fuentes del cielo. Que se derrame por goteos tu agua. Todo espíritu negativo, todo espíritu inmundo, toda sombra de tinieblas, huye, huye. Porque en el agua se mueve el Espíritu. Ahora mismo, ahora en el nombre de Cristo. Y carama prandas totorobo sheterebe kerebe breira bababaso. Y bratotos toquendo siquirimendos tarabraira. Haz llover, haz llover. Abre las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover. Abre las fuentes del cielo. Tú que tienes cántaro, hoy en el nombre de Jesús queda habilitado tu cántaro. A muchos le hicieron cambio de cántaro. Ya no tienen el mismo. Tienen un cántaro diferente, más grande, un depósito más grande. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo, bendigo tu iglesia. Bendigo a Dios de paz. Bendigo a Iglesia Peniel. Bendigo a la pastora Débora. Bendigo al pastor Willy. Bendigo a la pastora Milvia. Bendigo a los pastores que están bajo cobertura también. En el nombre de Jesús. Gracias por hablarnos, Señor. Yo sé que tú hoy sellaste, porque mañana empieza la recuperación de lo que nosotros perdimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.